Vamos a hablar de un tema que está causando revuelo, así que les advierto, váyanse preparando porque esto está bastante intenso. Les recomiendo tomarse un té de tila porque lo que viene está fuerte y va a dar mucho de qué hablar. Hoy nos toca analizar el caso de Mr. Doctor y Marifer Centeno, una historia que, con cada minuto que pasa, se enreda más y más. Esto ya parece una telenovela, pero no cualquier telenovela, sino una que promete durar hasta, por lo menos, enero del 2025. ¿Creen ustedes que antes de que termine el año surja otra historia capaz de opacar este escándalo? Personalmente lo veo complicado, bastante difícil. Ahora, vamos paso a paso porque hay mucho que desmenuzar. Primero, el pasado de Marifer Centeno está siendo expuesto, y no hay que olvidar algo clave. El Internet nunca perdona ni olvida. Todo lo que uno sube queda registrado, aunque se borre. Hablando de eso, Marifer publicó unos videos en los que respondió tanto a Mr. Doctor como a Adrián Marcelo. Curiosamente, solo dejó disponible su respuesta a Adrián Marcelo, pero las respuestas dirigidas a Mr. Doctor desaparecieron de sus redes. Y aquí surge una pregunta legítima. ¿Será que sus abogados consideraron que, en lugar de defenderse, estaba hundiéndose más? Es una duda que muchos compartimos. Porque, además, si ella está en medio de una demanda, ¿no debería evitar mencionarlo? Aquí es donde empieza a cuestionarse todo. Si acusas a alguien de hablar de ti, pero tú sí puedes hablar de esa persona con nombre y apellido, hay un conflicto. En este tipo de procesos legales, el silencio suele ser lo más recomendable para evitar entorpecer el caso. Es algo que hemos visto muchas veces. Por ejemplo, recuerden el caso entre Pepillo y Flor. Durante la demanda, Flor evitaba mencionar a Pepillo directamente, y él hacía lo mismo. Se referían a un comunicador o cierta persona, pero sin decir su nombre. Eso es lo lógico cuando estás envuelto en un proceso judicial. Ahora bien, en su enojo, Marifer lanzó muchas acusaciones, y aquí aplica el dicho popular: el que se enoja, pierde. Porque al final, cuando hablas desde la rabia, terminas diciendo cosas que pueden volverse en tu contra. Por ejemplo, en uno de los audios, Marifer asegura que el comentario de Mr. Doctor al llamarla perra es un acto de violencia de género. Y sí, todos estamos de acuerdo en que ese tipo de expresiones son ofensivas. Pero lo interesante aquí es que el Internet, como dije antes, no olvida. Ese mismo audio es de hace un par de años, y más tarde ella misma publicó un video hablando sobre cómo detectar a una perra y qué tipo de perra eres. Aquí es donde uno empieza a cuestionarse las cosas, porque ¿en qué quedamos? ¿Es bueno o malo el término? Ella dice que tiene una connotación que puede ser negativa o en algunos contextos divertida. Incluso menciona que puede ser usado para describir astucia. Entonces, ¿en qué posición queda todo esto? Aquí surge otra duda. ¿Es astucia o simplemente contradicción? Porque mientras por un lado acusa a alguien de usar un término despectivo, por otro lado ella misma lo ha usado con otra intención. Y sí, tenemos pruebas de eso porque, como ya saben, el Internet lo guarda todo. Todo queda registrado, y eso es algo que a veces parece olvidarse. Pero esto no es lo único que llama la atención. Vamos a remontarnos a julio, cuando Mr. Doctor publicó los videos que ahora son parte de la demanda. Curiosamente, en ese momento, Marifer le escribió por privado. Y lo interesante es que en esos mensajes ella no muestra ningún enojo ni resentimiento. Al contrario, el tono era amigable, relajado, y hasta parecía que buscaba aclarar las cosas de manera pacífica. Si no me creen, pueden entrar al TikTok de Mr. Doctor y comprobarlo ustedes mismos. Él tiene anclado ese video donde muestra las capturas de pantalla de la conversación. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué cambió? ¿Qué pasó para que Marifer pasara de tener una actitud amigable a mostrar ese enojo tan evidente? Porque el cambio es drástico, tanto en su relación con Mr. Doctor, como en su manera de interpretar el término que tanto criticó. Algo sucedió en el camino, y eso es lo que todos queremos entender. Aquí es donde les pregunto a ustedes, ¿qué opinan?
¿Creen que su cambio de actitud se deba a algún consejo legal? ¿O quizás hubo algo más que no sabemos? Dejen sus comentarios y teorías, porque este tema da para mucho. ¿Será que Marifer quiso jugar con fuego y terminó quemándose? ¿O simplemente está intentando defenderse de la mejor manera posible? Ustedes tienen la última palabra. En el audio que escuchamos, ella, de hecho, no tiene claro si el término tiene una connotación positiva o negativa. Puede referirse tanto a alguien muy hábil y destacable, como también resultar ofensivo, dependiendo del contexto en que se utilice. Más adelante voy a explicar por qué. Es similar a ser presumida o desafiante, ¿verdad? Porque la palabra en cuestión, que hoy está tan presente, tiene mucha influencia dentro de la comunidad LGBT. Frases como «qué perra mi amiga» o «qué perra te ves» se escuchan con frecuencia, ¿no? Wendy, por ejemplo, la utiliza mucho. En ese contexto, tiene un sentido positivo, algo así como «qué hermosa te ves» o «qué increíble». Es decir, no siempre tiene una carga negativa. Es un término muy común en la comunidad LGBT. Por eso me encantaría entender en qué momento se dieron esos dos cambios tan radicales en su discurso. Es curioso porque Mr. Doctor también lo usa para referirse a él mismo con frases como «te encontraste con una perra» o algo similar. Incluso en La Casa de los Famosos le decían a Juan Chong «la perra de la fama», ¿no? Es que hay tantas maneras de interpretarlo. Necesito saber en qué punto exacto se dieron esos cambios drásticos, porque me parece una cuestión relevante, y más cuando el Internet no olvida nada. Todo queda registrado. Pero eso no es todo. Anoche, Mr. Doctor apareció por primera vez visiblemente afectado desde que se convirtió en una figura pública. Lo vimos devastado, conmovido y emocionalmente tocado por la situación. Esto fue lo que dijo. Cuando llegué, o mejor dicho, cuando me dirigía a la fiscalía, al tribunal donde se llevará a cabo la audiencia, iba reflexionando, incluso preguntándome si todo esto había sido un error. Me lo han preguntado muchas veces. ¿Te arrepientes de lo que has dicho? Y mi respuesta sigue siendo no. No me arrepiento ni de la forma ni, evidentemente, del fondo, es decir, de todo lo que he expuesto públicamente. Aún así, esto cansa. Hoy me siento agotado mentalmente y creo que incluso se puede notar frente a la cámara. Mientras pensaba todo esto, empecé a escuchar mi nombre. Escuchaba Mr. Doctor, Mr. Doctor. De repente, vi muchas personas ahí, apoyándome, abrazándome, mostrándome su respaldo. Fue algo muy conmovedor. Quería llorar. Como les he contado, debido a mi trastorno de déficit de atención y otras cuestiones, me volví una persona fría, insensible. Tenía años sin llorar. De hecho, la última vez que lloré fue hace 7 u 8 años. Como escuchamos, esto ha removido muchas emociones en Mr. Doctor. Está atravesando un momento frágil y me parece, desde mi punto de vista, que lo que más teme es que su sueño se vea frustrado. Recuerdo un caso similar, el de Just, esta chica que en su momento formó parte de la segunda generación de youtubers exitosos en México. A mí me tocó coincidir con ella en cursos que se impartían en universidades. Era evidente lo apasionada que era por lo que hacía en ese entonces. Disfrutaba mucho ser creadora de contenido, pero tuvo que detener todo debido a un proceso legal que todos conocemos y que la llevó hasta la cárcel. No pienso que el temor principal de Mr. Doctor radique en otra cosa que no sea la posibilidad de que este sueño que tanto ha trabajado y que va en pleno ascenso, de repente se detenga abruptamente. Justo como ocurrió con la persona que mencionaste, cuya carrera en YouTube llegó a su fin de manera inesperada. Actualmente, apenas está intentando regresar, tras haber enfrentado no solo ese conflicto inicial, sino otro problema legal relacionado con sus salones de belleza. Recientemente, vi que anunció su retorno, pues está renovando y reorganizando su contenido. Por otro lado, hay un punto sumamente relevante que debemos abordar. El pasado viernes,
Mr. Doctor compartió unos tweets mencionando que un creador de contenido lo había traicionado. Más tarde, realizó una transmisión en vivo donde, aunque no reveló el nombre, sí proporcionó pistas que llevaron a especulaciones. En redes sociales, el rumor apunta hacia MauRG1, Mauricio Riverol. Al parecer, Mauricio habría acudido a la fiscalía para dar testimonio en contra de Mr. Doctor, posicionándose del lado de Marifer. Lo sorprendente es que Mauricio y Mr. Doctor solían mantener una relación cercana de amistad, y ahora se dice que presentó audios privados de Mr. Doctor como prueba. Tras surgir esta versión, muchos empezaron a especular erróneamente que podría tratarse de mí. Sin embargo, en la transmisión del viernes, Mr. Doctor lo aclaró de manera contundente al señalar que recientemente estuvo apoyando a la madre de dicho youtuber. Es evidente que no puede referirse a mí, pues mi madre falleció hace 16 años, así que no existe posibilidad alguna. Además, Mr. Doctor jamás me ha enviado audios ni hemos tenido ese tipo de interacción. Para quienes aún tenían dudas y me enviaron mensajes privados, ahí tienen la aclaración. De igual manera, quiero agradecer a todas las personas que me han brindado un espacio para hablar y compartir mi postura. Entiendo a quienes prefirieron no hacerlo en esta ocasión, como fue el caso de Alex Zúñiga, quien amablemente me explicó que prefiere esperar a que pueda hablar sin restricciones y contar mi versión completa, y me parece una postura válida. Por otro lado, es importante recordar que entrevistar a alguien no es una tarea sencilla, especialmente en situaciones tan delicadas como la que enfrenta Mr. Doctor. Un mal manejo o una pregunta fuera de lugar podría perjudicarlo aún más, y esa responsabilidad debe tomarse con seriedad. Por eso, en nuestro espacio, intentamos mantenernos en un equilibrio, presentando tanto lo positivo como lo negativo, planteando dudas y buscando respuestas sin caer en especulaciones innecesarias. Creo que ese es el camino adecuado. Él comprendió perfectamente nuestra posición y hasta expresó su agradecimiento. Por lo tanto, no existe ningún problema, así que dejemos de inventar cosas. Aprovecho para agradecerles el apoyo y el cariño que me han brindado, como lo demuestran mensajes y superchats. En otro tema, continuamos con lo relacionado al caso de Marifer, pues todavía hay mucho por esclarecer. A través de las redes sociales, recientemente salieron a la luz dos revelaciones importantes. Una usuaria en Twitter, identificada como Joen39, expuso información que ha generado controversia. En su publicación, menciona tráfico de influencias, corrupción y abuso de poder en el caso de Marifer Centeno contra Mr. Doctor. Lo que resulta alarmante es que la madre de Marifer, María del Carmen Muñoz Barroso, trabaja como grafóloga en la Fiscalía 50 de la Ciudad de México. Esto, según Joen39, explicaría la rapidez con la que se judicializó la denuncia en contra de Mr. Doctor. En su publicación, anexó documentos que respaldan su versión. Por ejemplo, un registro oficial donde se muestra información sobre Marifer Centeno, su nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, e incluso detalles sobre el hospital donde nació. Esta situación abre nuevas interrogantes sobre el proceso y plantea dudas acerca de la imparcialidad en el caso. La rapidez con la que se han tomado decisiones en este conflicto resulta, cuando menos, cuestionable. Por lo tanto, es fundamental mantenerse atentos a las próximas revelaciones y a la información que pueda surgir en los próximos días. Su padre es Miguel Ángel Centeno y su madre, María del Carmen Muñoz, está casada con Carlos Marina. Regresando al tema de la madre, María del Carmen Muñoz Barroso, aquí se adjunta este documento. Este archivo menciona: bienvenido a Civil Ciudad de México. Próximamente, fraude procesal. El fraude relacionado con María del Carmen Muñoz Barroso, quien trabaja como perito en la Ciudad de México, se perfila como un caso relevante en el peritaje en línea. Bajo los artículos correspondientes del procedimiento civil y otras normativas aplicables, lo que resulta interesante es que confirma el lugar donde se desempeña la madre de Marifer Centeno.
Esto es lo que aporta a la investigación esta publicación. Lo relevante es que su rol como perito en la Ciudad de México podría plantear dudas sobre la imparcialidad del caso, generando cuestionamientos. El caso se complica aún más, no solo por los elementos legales, sino también por lo que está ocurriendo en redes sociales respecto a Marifer Centeno. Aquí tenemos a una activista, Marla Sabrina, quien publica un mensaje contundente. Ella señala: ¿Marifer Centeno te afectó con sus análisis o estudiaste en su escuela sin recibir lo prometido? Únete a la denuncia colectiva en su contra, alza la voz y no permitas que siga perjudicando a personas inocentes. Proporciona un correo de contacto, añadiendo un mensaje directo: basta de charlatanes. En otra publicación similar, también se invita a los afectados a sumarse y exponer sus experiencias. Marla Sabrina, quien constantemente se involucra en causas sociales a través de su cuenta de X, se presenta como una figura activa en este tipo de temas. Revisando su perfil, queda claro que su convocatoria no es algo aislado, sino parte de su activismo. Esto complica el panorama, no solo para Mr. Doctor, sino también para Marifer Centeno. Y no solo en el ámbito legal, la imagen pública de Marifer ha empezado a deteriorarse, pasando de ser una profesional reconocida a enfrentar acusaciones de fraude, corrupción y tráfico de influencias, algo que probablemente no esperaba. Desde la semana pasada se ha venido diciendo: los dos están perdiendo. Marifer Centeno pierde credibilidad y, por ende, el respaldo de los usuarios en redes. Esto queda evidenciado en los memes, donde ya se le coloca como parte del club de los personajes más odiados del país. En estas imágenes se le da la bienvenida junto a figuras como Carla Panini, Ángela Aguilar y Laura Zapata. El mensaje es claro: la opinión pública no está de su lado. Lo que Marifer debería considerar, y esto es un consejo constructivo, es detenerse y replantear su estrategia. Mientras que el señor doctor ha estado respondiendo a los señalamientos, es ella quien inició el proceso legal y, por ende, la que más está siendo afectada en la percepción pública. La recomendación sería que pusiera un alto inmediato porque, aunque pudiera ganar la batalla legal, difícilmente podrá recuperar la opinión favorable de los internautas. La imagen de Marifer está sufriendo cada minuto que pasa, sobre todo con la publicación de audios y pruebas en Internet que solo complican más su situación. Es momento de que reaccione porque, aunque ganara el caso en los tribunales, es posible que pierda en un ámbito mucho más importante: el respaldo del público. Al final, esto podría convertir a señor doctor en una víctima y a ella en la villana de esta historia. Es fundamental aclarar que este análisis es periodístico y basado en la información que circula en redes sociales. No hay nada personal en contra de Marifer Centeno. Ni siquiera la conocemos. Sin embargo, es evidente que la balanza en cuanto a apoyo público se inclina hacia Mr. Doctor, algo que se puede comprobar a través de encuestas en diferentes plataformas, donde siempre resulta ganador. Marifer, siendo alguien dedicada al análisis de imagen pública, debería detenerse un momento y observar su situación desde una perspectiva externa. Sería recomendable que buscara la opinión de alguien imparcial y le preguntara si su postura actual le está perjudicando. Tal vez le sorprendería la respuesta porque, aunque pudiera imponerse legalmente, podría salir perdiendo en cuanto a popularidad y credibilidad. ¿De qué sirve ganar en los tribunales si su imagen queda dañada? Si su trabajo se basa en la aceptación y el apoyo del público, debería reconsiderar si vale la pena continuar con este proceso. El éxito legal no le devolverá el cariño ni la confianza de los usuarios. Aquí es donde debe tener mucho cuidado para no cegarse ni perderse en la batalla. En este punto, la situación de Marifer Centeno parece haberse convertido en una batalla de doble filo. Aunque su intención inicial pudo haber sido limpiar su nombre o resolver un conflicto personal, el desarrollo del caso ha tomado un giro inesperado, exponiéndola a un escrutinio público que amenaza con dejar cicatrices permanentes en su carrera y reputación. Las redes sociales,
como suele suceder en estos casos, no solo funcionan como plataforma de apoyo o crítica, sino también como un tribunal alterno donde los internautas emiten juicios tajantes, muchas veces sin conocer todos los detalles. Los comentarios, memes y publicaciones en su contra han logrado posicionarla en una categoría que ningún personaje público desea, la de los más rechazados del país. Esta percepción, aunque parezca efímera, puede tener consecuencias graves a largo plazo. Por otro lado, la activista Marla Sabrina ha logrado capitalizar el momento al hacer un llamado a los supuestos afectados por Marifer Centeno, incentivando denuncias colectivas y amplificando aún más el conflicto. Al unirse varias voces que alegan haber sido víctimas de su trabajo o escuela, la narrativa en torno a Marifer adquiere una dimensión aún más delicada, pues ya no se trata solo de un caso aislado, sino de una serie de acusaciones que minan profundamente su credibilidad. Lo verdaderamente preocupante para Marifer es que, en el mundo de las figuras públicas, la percepción muchas veces importa más que la realidad. Incluso si lograra demostrar su inocencia y vencer a su oponente en un tribunal, el daño mediático ya estaría hecho. La desconfianza del público puede ser un lastre del cual es muy difícil recuperarse. No importa qué tan sólido sea su caso legal. La verdadera batalla es por su imagen, y esa, hasta el momento, parece estar perdiéndola. Aquí es donde Marifer debe plantearse preguntas difíciles. ¿Vale la pena continuar con este proceso a costa de su reputación? ¿Está dispuesta a sacrificar el cariño y la confianza que ha construido durante años con el público? Es un momento clave para tomar decisiones con frialdad y objetividad. Una retirada estratégica podría ser más efectiva que una victoria legal amarga que, en el mejor de los casos, le dejará más enemigos que aliados. El problema principal radica en que Marifer ha basado gran parte de su carrera en la credibilidad. Al ser analista y experta en lenguaje corporal y figuras públicas, su mayor activo es la confianza que el público deposita en ella. Sin embargo, este conflicto la ha colocado en una posición contradictoria, pues sus propios movimientos y decisiones son ahora cuestionados y analizados con lupa. Lo que debería ser una enseñanza aquí es que la opinión pública puede ser implacable, y en un mundo donde la viralidad en redes sociales define carreras, un error o una mala estrategia puede convertirse en una condena difícil de revertir. Marifer debe entender que el tiempo juega en su contra. Cada día que pasa sin una acción concreta para frenar la tormenta mediática, su imagen sigue deteriorándose. La clave está en asumir el control de la narrativa antes de que sea demasiado tarde. En estos momentos, más allá del pleito legal con el señor doctor, lo que realmente debería preocuparle es cómo reconstruir su imagen y recuperar la confianza perdida. Un buen primer paso sería reconocer públicamente las críticas, mostrar empatía hacia quienes se sienten afectados y demostrar disposición para dialogar y resolver las controversias. Adoptar una postura de humildad y apertura podría cambiar la percepción del público y ayudarla a salir del ojo del huracán. La alternativa, en cambio, sería continuar con el pleito hasta sus últimas consecuencias, lo que podría exponer aún más detalles incómodos y profundizar el rechazo hacia ella. Esta es una apuesta muy arriesgada, pues aunque logre imponerse legalmente, la verdadera victoria no estará en un juzgado, sino en el corazón de la gente que ahora la rechaza. A medida que el conflicto sigue escalando, Marifer Centeno se enfrenta a un dilema cada vez más complejo. ¿Cómo equilibrar su integridad profesional con las presiones externas y la percepción pública? En el mundo actual, donde la fama y la visibilidad en redes sociales pueden cambiar de la noche a la mañana, el control de la narrativa es crucial, y hasta ahora, ella parece estar perdiendo terreno en ese frente. El impacto que las redes sociales tienen en la vida de los personajes públicos no puede subestimarse. En este caso, las publicaciones y mensajes viralizados sobre Marifer están creando una tormenta que no solo está afectando su reputación, sino también su futuro profesional.
La percepción de que está involucrada en prácticas fraudulentas y poco éticas está tomando fuerza, y aunque las acusaciones no han sido completamente probadas, el daño ya está hecho. La gente tiene memoria corta, pero la huella de un escándalo puede ser eterna, sobre todo cuando está tan alimentado por el contenido viral. Las consecuencias para Marifer no solo son visibles en las redes sociales, sino que también podrían tener repercusiones en su vida profesional. Como especialista en análisis de figuras públicas, ella se ha ganado una reputación de autoridad en el campo. Sin embargo, las acusaciones en su contra la colocan en una posición incómoda. ¿Cómo puede seguir asesorando y dando su opinión sobre la conducta de otros, cuando ahora su propia ética y comportamiento están siendo cuestionados? Esto es un golpe directo a su credibilidad profesional, lo que hace aún más urgente que encuentre una forma de manejar la crisis. En esta situación, no basta con ganar una batalla legal o con desmentir las acusaciones públicamente. Marifer necesita una estrategia integral que incluya no solo la defensa legal, sino también un replanteamiento de su imagen pública. Ya no se trata solo de un conflicto con una persona. El público está tomando partido, y muchos ya se han pronunciado en su contra. ¿Qué puede hacer entonces para recuperar la confianza de aquellos que han quedado escépticos? ¿Cómo puede hacer que el público vea más allá de las acusaciones y recuerde la profesional que fue antes de que todo esto comenzara? Es posible que Marifer necesite poner en pausa su enfoque en la defensa judicial y tomar un paso atrás para evaluar cómo se está manejando la percepción pública de su persona. Las entrevistas públicas, las interacciones en redes sociales y la manera en que se presenta ante los medios de comunicación serán clave para dar vuelta a la situación. Ella tiene la capacidad de recuperar algo de terreno, pero para hacerlo debe alejarse del enfoque confrontativo y, en su lugar, adoptar un enfoque más humilde y empático. Esta es una oportunidad para que Marifer muestre una vulnerabilidad genuina y se reconozca como una persona dispuesta a reflexionar sobre sus propios errores, en lugar de seguir defendiendo a capa y espada su postura inicial. Las decisiones que tome en este momento serán las que determinen si podrá o no reconstruir su carrera y su imagen pública. El camino hacia la rehabilitación de su imagen no será fácil y no será algo que se logre de inmediato, pero es posible, si Marifer está dispuesta a reconocer sus debilidades y actuar en consecuencia, haciendo las paces con aquellos que la han juzgado y demostrando que está dispuesta a aprender y cambiar. Por otro lado, el entorno de la opinión pública es cambiante y la presión en redes sociales puede ser efímera. Si Marifer logra manejar con inteligencia la crisis, el tiempo podría poner las cosas en su lugar. Pero, para que eso suceda, necesita actuar con rapidez y tomar medidas correctivas en todos los frentes posibles. Esto incluye replantear su estrategia de comunicación, dar espacio a las voces críticas y ser abierta a la posibilidad de cambiar su comportamiento. Fue algo muy conmovedor. Quería llorar. Fue algo muy conmovedor. Quería llorar. Como les he contado, debido a mi trastorno de déficit de atención y otras cuestiones, me volví una persona fría, insensible. Tenía años sin llorar. De hecho, la última vez que lloré fue hace 7 u 8 años. Como escuchamos, esto ha removido muchas emociones en Mr. Doctor. Está atravesando un momento frágil y me parece, desde mi punto de vista, que lo que más teme es que su sueño se vea frustrado. Recuerdo un caso similar, el de Just, esta chica que en su momento formó parte de la segunda generación de youtubers exitosos en México. A mí me tocó coincidir con ella en cursos que se impartían en universidades. Era evidente lo apasionada que era por lo que hacía en ese entonces. Disfrutaba mucho ser creadora de contenido, pero tuvo que detener todo debido a un proceso legal que todos conocemos y que la llevó hasta la cárcel. No pienso que el temor principal de Mr. Doctor radique en otra cosa que no sea la posibilidad de que este sueño que tanto ha trabajado y que va en pleno ascenso, de repente se detenga abruptamente. Justo como ocurrió con la persona que mencionaste, cuya carrera en YouTube
llegó a su fin de manera inesperada. Actualmente, apenas está intentando regresar, tras haber enfrentado no solo ese conflicto inicial, sino otro problema legal relacionado con sus salones de belleza. Recientemente, vi que anunció su retorno, pues está renovando y reorganizando su contenido. Por otro lado, hay un punto sumamente relevante que debemos abordar. El pasado viernes, Mr. Doctor compartió unos tweets mencionando que un creador de contenido lo había traicionado. Más tarde, realizó una transmisión en vivo donde, aunque no reveló el nombre, sí proporcionó pistas que llevaron a especulaciones. En redes sociales, el rumor apunta hacia MauRG1, Mauricio Riverol. Al parecer, Mauricio habría acudido a la fiscalía para dar testimonio en contra de Mr. Doctor